a la mierda la autoestima, dadme lucha de clases. Estamos en un sistema que no está funcionando, no nos está ayudando, pero todavía el individuo tiene un poder. La derecha nunca lo ha tenido claramente, la izquierda no lo recupera, no lo utopiza, ¿no? La izquierda se ha deshilachado en el tema de la diferencia. Deberíamos superar cualquier tipo de nomenclatura izquierda-derecha para poder situarnos en un horizonte de lo común. Yo creo que hay que aceptar la violencia. La violencia existe, es un mecanismo natural y social. ¿Cuántas familias se sientan con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes y les preguntan ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada uno en su universo privado, delante del scrolling, pensando que cada cual está tan solo como él mismo. Y me gustaría poner el ejemplo, que es el documental de Aitana. Todo el recorrido que le lleva a una joven al psiquiatra. Los sujetos, estamos agotados. Buenas, bienvenidos a nuestro banquete. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí. Muy contentas hoy, además que hoy estamos de sobremesa justamente. Uno de los espacios que siempre reivindicamos en el banquete es compartir esa sobremesa juntos y acabamos de comer, así que estamos justo en la hora buena de la sobremesa. Hoy nos acompaña Carlos Javier González Serrano, amigo, profesor de Filosofía y Psicología, orientador en bachillerato, licenciado en Filosofía, ha cursado másteres de Psicología, Psicoterapia. Estábamos hablando de todo esto, ¿no? Infanto-juvenil, que es uno de tus campos en los que te has especializado. Eres articulista en diversos medios escritos de importancia, colaborador habitual de radio y televisión. De hecho, tienes el exitoso podcast de A la luz del pensar y la sección del Lugar que piensa en Para todos lados de Televisión Española. Colabora asiduamente con universidades nacionales e internacionales. Es autor de un libro de cuentos filosóficos infantiles, El mundo según Lea, traductor y editor también eres de diversos volúmenes y autor también del ensayo Una filosofía de la resistencia, pensar y actuar contra la manipulación emocional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir mantel, compartir mesa y sobre todo lo que pueda surgir en estos intersticios, en el espacio entre los tres. ¿Nos quieres contar por qué has traído a nuestra mesa, al lado de las uvas y en los higos, a este personaje y un accesorio además? He traído dos objetos. Uno es un Buzz Lightyear de la película Toy Story. Yo tengo mi casa llena de muñequitos. Alguno dirá que tengo complejo de Peter Pan y le sacará, digamos, rémoras psicológico traumáticas incluso, pero para mí significa la importancia de, por un lado, no olvidar nunca la niñez. Creo que es importante, sobre todo la capacidad fantasiosa, nunca dejar de imaginar, porque quizá hablemos ahora de yugos, de ciertos yugos y de ciertas formas de estar en el mundo que no nos permiten imaginar. Y por otra parte también creo que es importante contar historias. Es muy importante que no solo contarnos historias, sino también saber que siempre estamos con la oportunidad de contar una historia nueva, que esa historia se puede renovar. Y bueno, por otra parte he traído una conchita de mar que me regaló una amiga y más allá del mar, y bueno, yo soy un homérico acérrimo, siempre estoy leyendo y releyendo la Ilíada, más la Ilíada que la Odisea. Y sobre todo por Rosalía de Castro, porque en mi mesilla de noche siempre está Rosalía de Castro y su obra poética completa, y bueno, ella con el mar tenía un vínculo especial y yo con Rosalía a su vez también lo tengo. Así que la poesía, contar historias y el mar, el contacto con la naturaleza. Bueno, el mar es un lugar, nos une a todos. Somos todos del Levante, con ese momento mediterráneo, ¿no? De esta sobremesa. Pues nada, que súper contentas de que estés aquí con nosotras, compartiendo esa sobremesa. Como cada banquete, tenemos una pieza cultural, en este caso un texto que nos va a introducir Raquel, y luego tenemos una importante pregunta sobre la que vamos a dialogar, ¿no? Recordemos también para los invitados que nos escuchan que este espacio es un espacio de conversación auténtica, de diálogo, ¿no? Donde nos escuchamos de manera pausada, escuchamos los argumentos de los otros y vamos construyendo un espacio colectivo entre todos para desgranar y dar una posible o tentativa respuesta a esa pregunta que pongamos sobre la mesa. También quiero recordar que partimos de una cierta humildad intelectual, de una cierta ignorancia, ¿no? Que todos tenemos en mayor o menor medida, pero creo que esto es importante sobre todo en los tiempos que corren, en los que la gente le gusta más que nada sentar cátedra, ¿no? ¿Quieres presentar la pieza, Raquel? La pieza que tenemos en este banquete es un ensayo de Jean-Philippe Kindler, que es un artista satírico y comunicador
Digo esto porque está en su web y creo que para él es bastante importante. Ha sido calificado como agitador por el tabloide Bild. Ha recibido premios por sus espectáculos teatrales, incluso ha sido galardonado. Es conocido porque aborda la política de una forma aguda, humorística y conmovedora. Este libro tiene un título bastante provocador porque se titula así: A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases. Entonces, la idea de la que él parte es que la sociedad en la que vivimos actualmente ha perdido o ha dejado atrás la idea de un bien común, de buscar un bien común. Y dice, bueno, esto es un poco lo que cabe esperar del pensamiento conservador y neoliberal, ¿no? Porque después de todo piensan que eso que se llama la sociedad no existe, que somos individuos y en todo caso familias, y que, bueno, la pobreza y la felicidad es algo que uno que se tiene que labrar, no es algo individual y nada de colectivo, ¿no? Dice, bueno, así se puede entender, ¿no? Pero claro, lo más extraño es que la izquierda también lo haya dejado un poco aparte, ¿no? Su propuesta para superar esto y para retomar esta idea de bien común, volvamos a repolitizar algunas áreas y retomar también el concepto de la lucha de clases. Las áreas que él propone en su libro pues son la felicidad, la pobreza, la vida buena, ¿no? Para iniciar un poco el debate me gustaría leeros un pequeño fragmento que resume o sintetiza la idea del libro. Y dice: en este libro pretendo sacar el capitalismo del inconsciente y llevarlo a la conciencia y dejar claro que este destino común, al que llamamos explotación, sigue existiendo hoy en día. Sobre todo en un momento en que la ideología capitalista está llevando a la gente al agotamiento físico y mental generalizado, sin que ni siquiera se den cuenta del motivo. La lucha de clases se está convirtiendo en el deber más urgente, precisamente porque se ha vuelto difícil comunicar políticamente su necesidad. Necesitamos con más urgencia que nunca, repolitizar radicalmente la cuestión de la buena vida y elevarla del plano individual al colectivo. Como él es un artista satírico, me ha hecho pensar en esta broma, ¿no?, que tenemos a veces de cuando estás saliendo con alguien y quieres dejar de hacerlo y no quieres hacerle daño, claro. Le dices, mira, no, el problema no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces, pensando en esto, es un poco como... no, el problema eres tú, ¿no? Es un poco esta idea. La cuestión que nos ha surgido es precisamente, pues, cómo repolitizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para retomar esta idea del bien común y repolitizar? Lo que veo, por lo pronto, es una complejidad muy grande. Creo que, evidentemente, el título es absolutamente reivindicativo y está muy bien diseñado editorialmente para que llegue a capas muy amplias, pero, claro, se plantean muchas cosas. También se puede relacionar con muchos asuntos que trata Byung-Chul Han ahora que, sí, en fin, está tan encima de la mesa y demás, pero creo que autores como Kindler y como Byung-Chul Han, por ejemplo, lo que hacen también es dejar a veces al precio de hacer un análisis, digamos, sociopolítico o de la comunidad, a veces también se deja de lado el poder del individuo. Y digo el poder con toda la intención del mundo, porque no sé qué pensaréis vosotras, pero a mí me da la impresión de que tenemos el diagnóstico encima de la mesa, tenemos ese inconsciente del que habla Kindler, algo así como el inconsciente de la población está impregnado por todo este haz y se cumplirán tus sueños, sé la mejor versión de ti mismo, reinvéntate, levántate cada día con la intención de ser el mejor, no lo sé, como si la vida fuera un sueño absolutamente idílico y si no lo es, está en tu poder cambiarlo. Vale, esa es, digamos, el lado perverso, el lado más siniestro de todo este asunto. Hemos hecho el diagnóstico, pero ahora individualmente, ¿qué podemos hacer para repolitizar todo esto de lo que nos hemos dado cuenta? Entonces, yo vengo con preguntas a vuestro banquete, entonces es la pregunta que os voy a lanzar. A mí me gustaría saber qué pensáis sobre el hecho de qué podemos hacer individualmente. Porque yo en la educación lo veo clarísimo. Cuando a un adolescente se le estimula intelectualmente, el adolescente responde.
Pero si no se le da información, si no se le dan recursos, tanto intelectuales como emocionales, se queda en esa situación como de rémora, de producto sistémico y demás, y es como generación de cristal y el dedo acusador del adulto. Generación de cristal y no puedes hacer nada, entonces individualmente se ve inoperante, se ve inerme. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para que entre los adultos podamos hacer algo y después también concienciar a las nuevas capas poblacionales, nuevas entendidas como nuevas generaciones, para poder resignificar, que es una palabra con la que tengo ciertos problemas, pero bueno, para dar importancia nueva, renovada, al diálogo. Por una parte al diálogo y por otra parte a esto que estamos haciendo los tres, la presencialidad de los cuerpos. Creo que un diálogo no es un diálogo en X, en Twitter. Eso es una expresión libidinal de un deseo y yo arrojo allí, pues yo creo que este de izquierda, este de derecha, este no sé qué, pero eso no deja de ser un parapetarse detrás de una red social para ahorrarse el esfuerzo de ir con María Ángeles, ir con Raquel y estar hablando y estamos sudando y a ver qué digo y tengo que escuchar al otro. Esa presencialidad te invita a no a reaccionar, sino a actuar. A actuar. Y a escuchar los argumentos del otro para poder responder. Entonces, mi gran pregunta, vale, tengo el diagnóstico, Kindler, Byung-Chul Han, y todos los autores, bueno, y si vamos a Lipovetsky, vamos a los autores del siglo XX, a toda la escuela de Frankfurt, sí. El diagnóstico lo tenemos, vale, muy bien. Pero ahora individualmente, ¿yo qué puedo hacer? Pero no políticamente en términos institucionales, sino aquí, en mi esfera cotidiana. No sé qué pensáis sobre esto. Sí, yo creo que la pregunta, de hecho, está también muy traída en ese hilo, como tú lo estás recogiendo, y me gusta que, recogería un poco, más que nada, para efectivamente situarnos ahí, ¿no? El diagnóstico está hecho, el diagnóstico lo hace Kindler, lo has hecho tú en tu libro, lo hace mucha gente, Byung-Chul Han habla de ello, bueno, todos los autores que han nombrado, muchos de ellos hablan de ese diagnóstico de, pues, un capitalismo invisible que nos obliga a estar en una situación de individuos aislados con nuestras redes sociales, pero además con una exigencia de mejor versión, mejor cara, mejor cuerpo, mejor intelecto, pero luego me informo en TikTok, ¿no? Bueno, o sea, hay cosas ahí cuestionables, pero sí que sería ese diagnóstico de que eso nos está de alguna forma separando y que los momentos en los que podemos estar juntos o trabajando hacia un bien común se diluyen, no existen, como dice Kindler, o sea, no se está trabajando hacia un bien común, se diluye ese concepto. La derecha nunca lo ha tenido claramente, la izquierda no lo recupera, no lo utopiza, ¿no? Que habla en un momento dado de no juega a la utopía, a pensar cómo sería ese bien común. Ese es el diagnóstico. Y tú nos invitas a una cosa muy interesante, que es no solo buscar esos lugares de cómo hacer, qué hace el individuo, pero también nos hablas de qué hace el individuo en su parte más positiva. Claro, tú lo que no harías sería reforzar esa idea de que estamos solos y separados, ¿no? Y que somos dueños totales, completo aislados, además, con una voluntad por encima de todo, en el sentido de por encima de los sistemas. Tú dices, o corrígeme si me equivoco, tú dices, estamos en un sistema que no está funcionando, no nos está ayudando, pero todavía el individuo tiene un poder. Es que ese sistema, creo, perdona María Ángel, creo que lo que sucede es que lo que nos quiere es inoperantes y aislados. Eso es. Entonces, si al final consigue lo que está intentando hacer, es tenernos cada uno en su universo privado delante del scrolling, pensando que cada cual está tan solo como él mismo. Entonces, al final nos tienen como de donde ellos partían. Al mencionar a la izquierda y la derecha, yo creo que esto, hablando genéricamente, y aquí son asuntos muy complejos que no se pueden dirimir en un ratito y necesitan investigación y estudio y demás, pero creo que la derecha está haciendo algo bien en términos sociológicos, y este es el problema. Y es que ha entendido muy bien el libro de Canetti, Masa y Poder. En un momento, Canetti dice que al individuo, si le da miedo, es sentirse no parte de la masa. Y entonces lo que hace es introducirse en la masa para, y aquí introduzco a Carl Smith, para yo crear mi identidad con respecto a lo que tú eres. Entonces, yo soy lo que tú no eres. Sí. De tal manera que la derecha lo que está haciendo es arremolinar afectos y emociones para que el problema sea el inmigrante, para que el problema sea el otro distinto de mí, para que sea el adolescente y yo, que soy un jubilado, tal, para que el jubilado vea al adolescente como un problema. Entonces, está aglutinando emociones y afectos de tal manera que es imposible que las capas generacionales y las capas sociales dialoguen. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y creo que eso es un problema enorme. Hay un tema también que es el de que él lo dice, porque estamos hablando de ir más allá de uno mismo, ¿no? Pero él lo dice de una manera, después de todo es un provocador, ¿no? Y quiere hacerlo así. Mirarnos hacia nosotros, ¿no? Todo el ego, yo, tal. Pero creo que también el problema está es que mirar hacia adentro y analizarse está muy bien, pero según cómo se haga, ¿no? Y yo creo que ese es un primer campo de politización.
Porque si nosotros vamos, él ataca mucho, ¿no?, el tema de la psicología positiva, tal, y tú dices, bueno, el primero que habló de la felicidad, es que la filosofía ha siempre hablado de la felicidad, porque la felicidad, ¿qué es? Es qué sentido tiene la vida humana, ¿no? ¿Qué sentido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? Y quien primero y más, de una manera más sistemática ha hablado de esto fue Aristóteles, quien dijo que el sentido de la vida humana, o que lo que busca el ser humano, es la felicidad. Pero claro, no la felicidad como un sentimiento, sino la felicidad de ser un ciudadano, ¿no? Lo liga mucho a la polis y a tener un sentido en la ciudad y a ser un buen ciudadano. Esa mirada hacia adentro, no desde cómo me siento, odio o amo, no, es como, ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿no? Creo que eso es un primer ámbito que deberíamos explorar desde una manera un poco más seria, ¿no? No desde la provocación. Sí, me gusta ese ámbito. Simplemente quiero recoger esa descripción que has hecho, bueno, de lo que sucede ahora con la derecha, igual que la descripción que estamos haciendo del diagnóstico, me parece que son algo así como dinámicas de separación, ¿no? Es decir, tanto el sistema general como izquierda y derecha, cada uno en su palo, de alguna manera han perpetuado dinámicas de separación, donde al final uno se quiere contraponer a la masa y entonces se erige como individuo solo. Por otra parte, las redes sociales también nos aíslan en nuestros sentimientos únicos y nos quieren hacer pensar que no hay gente que se sienta como nosotros. O que lo más importante es lo que sentimos. O que lo más importante es lo que nuestro sentimos. Sentimiento. De hecho, mira, el emotivismo, que es también McIntyre hablaba muchísimo de esto, del emotivismo, ¿no? De cómo la ética, con esta idea, tiene mucho que ver con lo que yo siento que está bien, con lo que yo siento, ¿no? Claro. O sea, si yo siento que algo está bien, es ético. Si yo siento que algo está mal, no es ético. Claro, esto cuidado, ¿no? Porque esto nos lleva a una sociedad emotivista, bastante reducida, porque nos psicologiza, es decir, nos coloca en un lugar de categoría psicológica y simplemente por recoger un poco lo de Raquel, una primera capa de repolitización, de buscar ese bien común, sería mirarnos hacia adentro de nuevo, recuperar ese conócete a ti mismo, ¿no?, más profundo. Ese conócete a ti mismo y ese concepto de buena vida entendida como dentro de una comunidad, de una polis, a una mirada que va solo del ego, ¿no? Esta sería la mirada del ser. La mirada del ser sería más esta mirada de conócete a ti mismo, más profunda, autoconocimiento, que eso es esfuerzo. Antes decías el esfuerzo que nos cuesta estar aquí sentados y escucharnos. Eso es un esfuerzo. Mirarte y mirarte profundamente es un esfuerzo. Hoy día parece que ese esfuerzo no se quiere hacer, también nos lo venden como algo inaccesible, complejo, que debería ser algo accesible a todos también, ¿no? No que sea fácil, sino accesible. No, claro. Que entendamos que hay una comunicación con lo que tenemos dentro de nosotros cada uno, ¿no? Pero versus el sí, lo que tú sientes, lo que tú piensas, tu ego hablando. No sé, jugaba un poco con esas ideas. Raquel propone esa primera capa de repolitización, de búsqueda de bien común a través de, relacionado también con lo que tú decías, el poder del individuo. O sea, lo que estamos viendo yo creo es que el yo está jugándose en un fino hilo todo el poder y toda la miseria del yo. Yo creo que al final, y han jugado muy bien políticamente, empresarialmente, desde las redes sociales, desde toda la mercadotecnia de la tecnologización de nuestra vida cotidiana. Es algo que trabajo con mis estudiantes de segundo de bachillerato muchísimo. Lo habéis comentado las dos y me gustaría poner el ejemplo, que es el documental de Aitana, ya que es algo, yo también lo he visto, es algo público y notorio. Claro, en realidad ese documental en lo que consiste es, si se ve fríamente desde un punto de vista casi clínico, es el recorrido de una joven, me da igual que sea en este caso Aitana, pero es Aitana, en fin, es el recorrido de una joven que de tanto enrollarse en su propio yo y no tener más recursividad al verse a sí misma que en el yo, o sea, se ve a sí misma cuando piensa en sí misma, nada más que ve yo con mis amigas, yo en mis conciertos, claro, yo en lo que hago, yo en el dinero que gano, yo en las casas que tengo, yo, de tal manera que es todo el recorrido que le lleva a una joven al psiquiatra. Totalmente. Al final es una autorreferencialidad exactamente. Agotadora. Entonces, hay un momento para mí paradigmático. Tenemos que tener claro que es un producto mercadotécnico, que es un producto de una artista absolutamente célebre para generar más vínculo y demás. Vale, eso lo tenemos claro. Pero incluso cuando se va de vacaciones, a mí hay algo que yo estaba sufriendo con Aitana. Os lo prometo. Yo estaba... pero ella se estaba riendo y ella estaba bien. Y hay un momento en que se va de vacaciones. Sí. Ella con sus amigas. Y está hablando con sus amigas de los Bernabéus que va a hacer. Y del dinero que va a hacer, y de lo que le ha costado tener esa casa en Miami, y de yo. Claro, o sea, es que el desenlace
evidente es la psiquiatría. Ya, claro. Porque en un mundo que llenas de yo, no puedo salir de ese yo y me creo que cuando el mundo no responde a las necesidades de mi subjetividad, entonces frustración, entonces dolor, entonces por supuesto nada de disciplina, nada de, como diría Kant, coacción racional, nada que se me oponga, porque cuando el mundo deja de fluir, entonces lo que sucede es que mi yo no cuadra en el mundo. Entonces yo tengo pensamiento o ideación suicida o autolesiones, que de esto hay que hablar. Porque en los colegios y los institutos lo tenemos todos los días y es por esa recursividad del yo. Sí. Y creo que tiene que ver, y termino rapidísimamente, ahora comentaba Raquel lo de la felicidad. Claro, Aristóteles está hablando de la felicidad desde un punto de vista de lo político, en la polis, para hacer una vida nueva en lo común, en una equidad. Es verdad, en sociedad griega, ateniense, siglo IV antes de Cristo, había gente que se quedaba, las mujeres se quedaban fuera de la ciudadanía, los esclavos se quedaban fuera de la ciudadanía, pero tomándolo en su conjunto, la ciudadanía es la que tiene que crear las condiciones de igualdad para que haya condiciones para ser feliz. Totalmente. Pero es la ciudadanía. El problema de ahora es que es una felicidad en la psicología positiva, ciertas ramas del coaching, el neoestoicismo que está también encima de la mesa, es que no es la felicidad para la ciudadanía en términos de igualdad y equidad, es la felicidad adaptativa y funcional. Y este es el problema, que si yo no me adapto a ciertas condiciones, entonces es incapaz que yo pueda llegar a ser feliz. Y esto es lo que tenemos que reformular. Por la vida buena no es la vida que se adapta a las condiciones, que me da igual que sea el comunismo, que sea el lo que sea, me da igual, si es que me da igual el aparato político que esté detrás. Pero si yo me tengo que adaptar, lo primero que tenemos que enseñar desde el banquete y desde las instancias educativas, filosóficas, humanísticas, es: ¿te estás adaptando a algo que hace tu vida inhabitable? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Podemos hacer una vida aristotélicamente relevante en términos de felicidad? ¿O es imposible practicar eso? Así que tenemos que ir a las líneas de fundamento en las que están ya naufragando los últimos reductos de un capitalismo neoliberal, como se quiera llamar, que de tanto decirlo al final ya pierden sentido las palabras. Pero el caso es que lo llamemos como llamemos, los sujetos estamos agotados. Y este agotamiento viene por la pura adaptación. Entonces, a lo mejor hay que cambiar el enfoque, digamos, neodarwiniano, que viene todo por ahí de adáptate y sé funcional, y el verbo fit. Estar fit y estar fit quiere decir cuadrar. Entonces, ¿a qué felicidad nos referimos cuando hablamos de felicidad? ¿Y puede hacer el individuo algo si su capacidad para ser feliz está absolutamente colapsada? Porque solo me puedo preocupar de... No me puedo preocupar de hablar, de charlar, de estar... No, solo me puedo preocupar de estar fit, de cuadrar. Y tú, por ejemplo, Carlos, ¿cómo lo haces con tus alumnos? ¿Tú trabajas sobre estos temas con tus alumnos? ¿Les haces reflexionar sobre esto? ¿Propuestas? Permanentemente. Sí. A mí me guste más, me guste menos. Ciertas escuelas de pensamiento, ahora que Byung-Chul Han está encima de la mesa, les he puesto el discurso del Princesa de Asturias. En primer lugar, para que sepan que hay un premio en España que se da y que se destina a las letras, por ejemplo. En segundo lugar, que se lo han dado a un filósofo. En tercer lugar, has mencionado antes agitador. Kindler se refiere a él como un agitador. Sócrates, ¿qué era? Si no era un agitador, si la gente le iba evitando en el ágora, que viene el moscón, el tábano, que es la verdad, que es la belleza, claro. Y esto lo veo mucho con mis estudiantes. Cuando tú preguntas, el poder no es que se tambalee, sino que empieza a haber la posibilidad de que haya otra voz. Y cuando hay otra voz ya no hay una univocidad, hay heterogeneidad en la voz. Entonces, si hay otras voces, a lo mejor esas voces se ponen en común y empiezan a pensar cosas empiezan a pasar cosas, porque cuando los humanos se juntan, pasan cosas. Sí. Si no se juntan, no pasa nada. Entonces, lo primero que hay que hacer en un aula es dialogar. Vale. ¿Prepararles para la PAU? Sí, también. Pero dialogar. Es más urgente la necesidad de salir de ese yoísmo, ¿no?, que decías, adaptativo, que eso lo hemos relacionado también, ¿no?, con el emotivismo, esa autorreferencialidad tan grande, que sigue siendo parte del diagnóstico, pero efectivamente está apuntando, ¿no? Yo creo que es interesante que nos sigamos centrando quizá en esa parte de encontrar formas, hemos dicho, a través de esa mirada hacia uno mismo, pero una mirada que no es hacia el uno mismo, de la autorreferencialidad del yo. Del espejo, ¿no? Claro, y de ese ego, de eso que soy en el mundo, que tengo éxito en el mundo, sino un yo más profundo, ¿no? Una mirada más hacia adentro, más autoconocimiento. Estamos hablando del espacio de comunidad, de la polis, del ciudadano, ¿no?, en referencia a Aristóteles. Tú estás hablando de la educación, de generar espacios de diálogo, ¿no?, ponerles cosas
que tienen que ver con el mundo y lo que está pasando, y también cosas valiosas, seleccionadas, ¿no? Cosas humanísticas, ¿no? Me parece interesante esto, ¿no? También esa capacidad de, en este caso el profesor, pero en general los que podemos un poco hacer algo, ¿no? No solo generar espacios de diálogo, sino también ofrecer otras voces, quizá ahí sería, ofrecer otras voces de gente valiosa o de puntos de vista valiosos, quizá no cualquiera, porque efectivamente ahí podríamos hablar de esto, ¿no? De cómo hoy proliferan los puntos de vista vacíos y marketingianos, ¿no? También en redes sociales, pero sí, en cambio, ofrecer esos puntos de vista valiosos y ofrecérselos a esas generaciones que también estamos intentando que salgan de Pero María Ángeles, ese discurso de autoestima. O sea, ¿no? Estamos sentados en una mesa, en un mantel que ya os he dicho que me encanta. El mantel de lino. Me gusta muchísimo. De lino. Pero es que no hace falta que seamos profesores, ni licenciados en filosofía, ni grandes eruditos. Es que no, o sea, estamos sentados en una mesa y digo, ¿cuántas familias se sientan con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes y les preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Has visto esto que ha pasado? Yo siempre, mis clases de segundo de la ESO, 12, 13 años, todas las clases las termino con, de esto hoy habláis con vuestros padres, con vuestras madres, con quien sea que esté en casa. ¿No? Para casa es... No, pero claro, es un deber ocioso. Hombre, es claro. un deber además gozoso, Sí, que tiene que ver con el disfrute. Sí. Tiene que ver con, yo estoy compartiendo comida con mis padres, con mi hermano, con la persona que me cuida, pero lo importante es, sobre todo, que vertebro la palabra común. Y de repente le digo, oye, María Ángeles, ¿has visto lo que ha salido en la tele? Ahí cambia todo. Sí, porque cambia sí. el espectro de posibilidades sobre... Para empezar, yo he pensado una cosa y María Ángeles o Raquel me dicen, pues yo he visto otra cosa. Y de repente me hacen así. Y yo no había visto eso. No había visto eso. Claro. El diálogo es eso. Es tener la posibilidad de que pueda cambiar tu visión. Sí, pero yo aquí voy a ser muy abogada del diablo porque lo veo mucho y lo veo en todos los sitios. Ya sabes que yo soy una apasionada del diálogo socrático, llevo años también trabajando en esto. Y en las casas también me puedo poner un poco a hablar de lo que veo, ¿no? De mi experiencia y tal. Y creo que tenemos un problema enorme, pero enorme, y yo no sé cómo revertirlo. O sea, quiero decir, encuentro espacios donde se puede revertir, pero no me parece algo generalizable siempre con la escucha y la presencia. Pero enorme. O sea, un nivel de... Claro, los móviles lo han acentuado negativamente, ¿no? El problema de la presencia, de la capacidad de concentración, de la escucha. Y yo veo que la gente no escucha y no quiere escuchar lo que no... O sea, incluso muchas veces en las relaciones en la familia con los hijos, pasa porque yo tengo hijos y veo otras familias, veo que hay que se pueden dar esas conversaciones. La gente con buen criterio, buena voluntad y con ganas de preguntarle a su hijo qué pasa. Sucede eso y sucede que se dan por vencidos muy rápido. O sea, en muchas ocasiones tú preguntas a tu hijo, o tú preguntas a tu marido, o tú preguntas a tu mujer, o tú preguntas a tu amigo, ¿no? En cualquier espacio de conversación familiar o de amistad, de confianza. Y si no obtienes respuesta o no obtienes la respuesta que tú quieres, te das por vencido. Y si no cuadra con lo que tú tenías en la cabeza, te das por vencido. Y si no, es mucho más fácil decir lo que tú quieres decir y soltar tu rollo, que tú necesitas soltar tu rollo, tú necesitas expresarte. Y veo que todas esas dinámicas... o convencer al otro de tus ideas. Y todas esas dinámicas pervierten el concepto de escucha profunda y presencia, que creo que es precondición de los espacios de diálogo. Pero creo que hay que trabajar eso también. Para mí un lugar básico pero fundamental de repolitización es la escucha y la presencia. Hemos llegado a un punto también en el que te da miedo hacer daño al otro, pero muy fácilmente, porque tener un punto de vista diferente es un ataque. Cuando no es un ataque, es simplemente, oye, aquí podemos dialogar, podemos intercambiar puntos de vista y no por eso yo a ti te estoy... Hay como muchas mezclas, ¿no? No por eso te estoy criticando a ti o te estoy minusvalorando, ¿no? Y él, de hecho, en el libro, él lo menciona en el sentido de también... La izquierda se ha deshilachado en el tema de la diferencia. Él dice, no, está muy bien que prestemos atención a los grupos que han sido discriminados, etc. Pero en el momento en que todo eso se va fragmentando, ya no hay lucha común. Y nadie se atreve a dar el paso, ¿no? Como para decir, más allá de nuestra diferencia, busquemos lo que nos une, ¿no? Para hacer algo común, ¿no? Y yo creo que también va un poco relacionado con eso. Por miedo a no herir al otro en su diferencia, no decimos nada, ¿no? Nos quedamos callados y ya está. Pero hay que aprender a hablar sabiendo que tienes a alguien que siente delante de ti. Pero no quiere decir que eso sea... Pero hay que aprender a hablar, a expresar tus ideas sabiendo que a lo mejor el que tiene delante puede
sentirse interpelado, medianamente ofendido o ligeramente, porque hay que aprender a hablar, decir las cosas de una manera empática, sostenible, adecuada, ¿no? O sea, yo puedo decir algo que a lo mejor Carlos no está de acuerdo, pero sabe que en el tono y en la forma en que lo vamos a decir no nos vamos a ofender, porque estamos en el plano de intentar dilucidar algo, ¿no? Y entonces yo no te voy a atacar a ti personalmente, que eso es otra cosa que se hace en los medios de comunicación, que se ataca a la persona, ¿no? La falacia de autoridad, ¿no? Ad hominem. Tenemos que sacar el diálogo de esos espacios pervertidos y efectivamente retomarlo como vertebrador de la palabra. Me gusta mucho eso que has dicho. Y es verdad que si no lo hacemos de manera profunda y auténtica, corremos el riesgo de fragmentar, cuando un diálogo en general, yo siempre que modelo diálogos me doy cuenta de que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. ¿Qué es esa idea del bien común al final? Que en realidad nos unen muchas más cosas porque somos seres humanos y compartimos muchísimo. Incluso aunque haya cosas que no nos unen, aprendamos a hablarlas, aprendamos a dialogarlas, ¿no? No estamos con ese tema mucho, con el tema del diálogo. Yo sé que a lo mejor no nos queda mucho tiempo, lo digo por si queréis sacar como últimas ideas o en esta repolitización, hablando del bien común. Claro, o sea, me parece absolutamente importante lo que hemos hecho porque hemos sacado temas y luego esto lo podrán seguir quienes nos están escuchando para hablarlo de otras maneras, pero claro, con esto de las emociones, María Ángeles, yo pienso mucho, bueno, y Raquel, pero como ha dicho ahora el asunto de las emociones, y esto está muy hablado desde la izquierda, aunque creo que para ahora mismo deberíamos superar cualquier tipo de nomenclatura izquierda-derecha para poder situarnos en un horizonte de lo común. Sí, sí. Y darnos cuenta, lo acaba de decir María Ángeles, de que aquello que nos une, sabemos sobre todo lo que nos está pervirtiendo la existencia. Sí. Entonces, poner eso a un lado. Por otro, ¿qué queremos? Solidaridad, cooperación, concordia, compasión entendida como tú estás sufriendo, me intereso por tu sufrimiento, entonces intento hacer algo por tu sufrimiento, pero justamente por eso, a mí lo que me gustaría es que vertebráramos, y ya digo que sobre esto hay muchísima investigación, ¿qué hacemos con la rabia? Madre mía. La rabia ante esto que estamos exponiendo, ante lo que está sucediendo, ¿no? Porque estamos hablando de repolitizar el diálogo, repolitizar nuestra situacionalidad en el mundo, qué hacemos con ese estar en el mundo, con esos cuerpos y demás, qué hacemos con los afectos. No podemos olvidarnos de que la rabia muchas veces moviliza zonas, entrañas de nuestro cuerpo, como diría Mara Zambrano, que sienten que tienen que moverse. Entonces creo que lo que tenemos que pensar ahora es cómo vehicular esa rabia para que no se deslegitime como una especie de no, es porque tú estás en contra del sistema. Sí, claro que estoy en contra del sistema, pero es que además tengo argumentos. Cuando hay argumentos, entonces las cosas se empiezan a desmontar, pero si tú solo vas con tu rabia, la rabia solo genera violencia y la violencia genera ruido y el ruido impide el diálogo. Entonces yo sí que tengo claro, y con esto, bueno, esto sería otro comenzar otra vez, ¿qué hacer con la rabia? Cómo politizar, no partidísticamente, no desde el punto de vista institucional, sino nuestra rabia ciudadana frente a cosas que ya hemos dicho, lo sabemos los tres, tenemos el diagnóstico y sin embargo nos falta operativizarlo, llevarlo a la práctica, porque está muy bien hacer clubes de lectura, está muy bien leer a autores sesudos, está muy bien hacer todo eso, pero eso, ¿cómo generamos, cómo salimos? ¿Cómo nos desterritorializamos de lo capitalista neoliberal? ¿Cómo no hacer, y termino, cómo dejar de hacer de la rabia un producto del sistema? Hemos visto durante los últimos años que un factor muy importante ha sido las redes sociales. Es que no es menor, no es un detalle. Porque las redes sociales, básicamente, y desde un cierto momento se ha estudiado, están hechas para ese tipo de sentimientos, no para que estés ahí, ¡ay, qué bien! Mira qué bien ha hecho esto. No, está para provocar nuestra rabia, para buscar los sentimientos más fuertes que tenemos, porque de ellos se nutren, ¿no? Entonces, una propuesta, o las propuestas que se hacen, es limitar. ¿Por qué no nos atrevemos a exigir limitar eso que nos hace daño? Somos capaces de decir, oye, limitemos el uso del tabaco, limitemos... ¿Por qué no? ¿Qué es lo que ¿Por qué parece eso tan revolucionario? Has mencionado el miedo antes, ¿eh? Sí, el miedo también es otro. Fíjate que, por ordenar también un poquito más, tenemos el diagnóstico, lo hemos dicho, sabemos lo que nos está un poco impidiendo, ¿no? Caminar hacia un lugar de bien común. Tenemos un yo con unas paradojas grandes, ¿no? Un individuo que por una parte el sistema le está exigiendo, ¿no? A niveles de cansancio y agotamiento, autorreferencial. Por otra parte sabemos, reconocemos que tenemos un yo, todavía existe una oportunidad de autoconocimiento, de mirarnos, de que ese
autoconocimiento individual nos sirva para tender un puente con el otro, ¿no? Al mirarlo con empatía y con compasión, me encanta la palabra compasión. Tenemos esas habilidades de diálogo, de entendernos con el otro, de vertebrar la palabra con el otro y esos espacios que pueden ser club de lectura, diálogos, pero es verdad que siento que no es suficiente, estoy contigo y me parece muy interesante la manera de, aún así, aún con todo, no podemos no mirar cosas que pasan en nosotros, como la rabia o el miedo. Y es verdad que las redes sociales se convierten en un altavoz de una rabia muy, además, muy dentro del sistema, ¿no? Como el capitalismo al final se apropia de todo, ¿no? Y se apropia de lo woke, ¿no? De todas estas ideas que tienen que ver con la diversidad, el respeto al diferente y tal. Pero también el capitalismo se apropia de la rabia esa que sentimos y se apropia a través de las redes sociales. La coge como suya y encima la ensalza para sus intereses, ¿no? Los intereses de separarnos, dinámicas. Y la utilizamos como terapeuta. Claro, bueno, o sea, la rabia, voy, suelto un tuit, me quedo más a gusto y entonces ya la rabia ha parado, ha cesado y entonces sigo. Claro, dinámicas de separación, vuelvo a esto. Yo creo que, por ejemplo, pensando un poco en eso que dices, no creo que pase la solución o seguir repolitizándonos o buscando el bien común operativamente, pase por una negación de la rabia ni el miedo. Ni tampoco creo, y creo que es muy naif pensar que mecanismos de diálogo, ¿no? Más que en el fondo tienen que ver con una racionalidad, aunque no sea analítica, pero tiene que ver con una cierta racionalidad, ¿no? Con una civilización de la palabra, civilización de las emociones. Creo que eso está muy bien, es una parte importante. Yo defiendo el espacio de diálogo como que es civilizado, pero no creo que para poder vehicular la rabia y el miedo hacia lugares más interesantes de repolitización, debamos negarlos, ni creer que todo es civilizado. Yo creo que hay que aceptar la violencia. La violencia existe, es un mecanismo natural y social. Claro. Y la violencia existe. Lo que hay que encontrar son vías de redirigir esa violencia de una manera, voy a decir algo que a lo mejor queda un poco mal, pero de una manera inteligente, en el amplio sentido de la palabra, sabia, de una manera también de una manera consensuada. Bueno, Freud te diría que el ser humano lo único que hace en realidad es reconducir su agresividad a través de la racionalidad para que parezcamos animales racionales. Pero en realidad somos impulsividad que se está todo el rato intentando poner en orden. Pero, y el malestar en la cultura se produce precisamente porque estamos constreñidos cuando en realidad nos gustaría... Estamos sublimando. Claro. Somos el animal que sublima. Claro, pero a lo mejor la clave está en que los lugares donde... buscar lugares donde no estemos constreñidos, pero que sean potenciadores del bien común. Quizá cuando yo expreso el enfado en un contexto de comunidad, de confianza, de bien común, es que el otro día me contaban, estuve en el Priorat haciendo una cosa de vino, una cata socrática, y me hablaban de ese momento de tengo la nieve, estoy en el pueblo, tengo la nieve hasta aquí, pues ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que venga el político de turno a quitárnosla o que vengan las máquinas? No, entre todos los vecinos la quitamos y la rabia ahí es fundamental, porque la rabia es una emoción que te ayuda a actuar. Y a poner energía, ¿no? Canalizar la rabia, no negarla, canalizarla en lugares no que esté apretada y constreñida, sino que esté expresada, pero en lugares que nos ayuden a afianzar lazos, a abrazarnos con fuerza. Quizá no sea suficiente. ¿Y qué es suficiente? ¿Y cuántas cosas son suficientes? O sea, creo que hoy está todo muy contaminado por esa suficiencia. Entonces, muchas veces a fuerza de pensar que no va a ser suficiente aquello que voy a hacer para lograr un cambio mínimo, al final, por miedo a no ser suficiente, no se hace nada. Entonces, creo que este lugar, este podcast, esta grabación, dirigirnos, interpelar a los que están, a quienes están ahí detrás para que esto lo hagan en sus casas, con sus hijos, con sus estudiantes, en la calle, eso va generando dinámicas también. Entonces, si te estás preguntando si es suficiente, es suficiente. Sí. Y creo que eso lo tenemos que poner muy en valor, también desde el privilegio de poder decir lo que siempre es suficiente, porque siempre que se hace algo es suficiente. Está bien, cuando tú te sientes atacado y sientes malestar y rabia, está bien, las emociones están ahí porque tienen su función, te van a dar información. Eso no quiere decir ni que la anules como si eso no importase nada, que la apagues, porque eso siempre se queda ahí, ni que tú la ensalces a un punto que sea el único criterio, sino, yo siento malestar cuando alguien me interpela y me dice algo que no me gusta porque va en contra de mi opinión. Está bien, siento ese malestar y lo acojo y lo reformulo, ¿no? También tenemos que, desde un punto de vista individual, ¿no?, aceptar ese malestar, el disenso. Está bien. Somos muchos millones de personas habitando este planeta y cada uno tiene su particularidad y seguramente nos vamos a enfrentar en puntos de vista. Otra vez, volviendo a Aristóteles, ¿no? El punto medio. No te vayas ni un extremo a otro. Asume, acoge
Siempre que el punto medio no te lo introduzcan desde fuera. Bueno, la mesura... La funcionalidad y la adaptación claro. Es la perversión de Aristóteles. Sí, demasiado, ¿no? Quizás, claro. Sí, o sea, a cierto grado, ¿no? Esto lo dices tú, lo dice mucha gente y muchos pensadores lo han dicho en algún otro momento. Malestar en una sociedad enferma sería el raro, desajuste. Desacatamiento incluso. Claro, sí, de no estar completamente en la misma línea, ¿no? Que todo lo que te proponen, ¿no? Parece interesante lo que dices también de, claro que es suficiente, ¿no? Claro que pequeños gestos y pequeños lugares. Y es que yo creo que, fíjate, tal y como estamos hablando, el mero hecho de sentarte en casa a tener una conversación donde no sucumbas a esto me molesta, ya no sigo, o no me está interesando y no le escucho, o tengo un mensaje en el móvil y lo miro, solamente no sucumbir a eso y mantenerte, ¿no? En esa conversación en tu familia o en tu entorno o con tus amigos, ya solo eso es un pedazo de acto revolucionario, ¿no? Perseverar, ¿no? Esa palabra tan ser constante en eso, ¿no? Yo creo que, antes lo he dicho también, pero es como desistir rápido, ¿no? Dejarlo rápido, ¿no? Yo creo que no hay que dejarlo, que las cosas importantes hay que insistir en ellas mucho a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esto es una cosa importante. Entonces, probablemente en nuestra conversación, para ir un poco recapitulando, no quiero repetirme un poco por lo que he dicho ya antes, pero estamos llegando a este punto en el que gran parte de la repolitización que proponemos es de nuevo devolver el poder al individuo, pero en un sentido, yo diría que, como hemos dicho, que salga de su yo, ego, me gusta, ¿no? Que sea un individuo que mira al otro, ¿no? Es un individuo que no se separa del otro, sino que lo mira, que se sienta con él a dialogar, a escucharle profundamente, que tolera el disenso, que se ha habilitado o despliega habilidades que le permiten estar con el otro, aunque el otro sea a lo mejor un poco diferente, que nos unen más cosas de las que nos separan, también se ha dicho, y buscar esos espacios, aunque que no hace falta que sean grandes cosas ni grandes gestos, sino pequeños gestos cotidianos de diálogo con el otro, que valen, que son muy suficientes, ¿no? Y acoger quizá emociones que a veces nos resultan muy incivilizadas, ¿no? Pero que el miedo, la rabia, decíamos, hablábamos mucho, pero que son esenciales, nos dan una información del mundo. Cierta rabia, ¿no? En un mundo como este, pues, o cierta o mucha, es muy lógica. Nos viene bien. Claro, la necesitamos probablemente para seguir repolitizando. No nos obsesionemos con la autoestima y quizá esa lucha de clases, un poco la oda que hace el autor, esa rabia, ¿no? Que te permite un poco buscar ese bien común, ¿no? Y no comulgar ante lo que te proponen, ¿no? Creo que tenemos que prevenir el aislamiento, lo tenemos que prevenir, bueno, el aislamiento ya está impuesto, lo que tenemos es que rehabitar los espacios públicos, y esto es un lugar común decirlo, pero se hace a través de la palabra, y se hace a través de un gesto de cariño, y se hace a través de la cooperación y de la solidaridad, y es que parece que muchas veces no tenemos a qué acogernos en términos de valores. Se habla de una sociedad nihilista, no es una sociedad nihilista, todo lo contrario, es una sociedad que ha asumido ciertos valores y que ahora tiene que reconsiderar otra forma de hacer las cosas, no volver nostálgicamente atrás, sino reconsiderar lo que se está haciendo para pensar que quizá se tienen que hacer o se pueden hacer otras cosas. Así que, de nuevo, la palabra pública para pensar que de la irrelevancia de nuestros actos cotidianos, de esa presunta irrelevancia, nos tenemos que creer que de ahí pueden surgir cambios. Porque es desde lo irrelevante, desde donde se empiezan a construir nuevas posibilidades para imaginar, más allá de nuestros yugos. No, yo diría, un poco incidiendo lo mismo, que muchas veces es verdad que otra impresión que tenemos frecuentemente es la de la impotencia, ¿no? Es como, madre mía, yo me siento aquí súper aislado, yo soy un grano de arena en una playa inmensa, ¿no? Vale, el tema de la lucha de clases, la repolitización, todo eso a veces como te queda muy grande porque estamos muy lejos de ahí, ¿no? Pero es eso, al fin y al cabo, ¿no? Pues igual, con un pequeño acto de algo que tengamos a mano, quizás podemos pasar a un segundo acto, quizás a un tercer acto, ¿no? No darse por vencido hace que te sientas menos impotente, ¿no? Te va empoderando, que es esta palabra, pero te va dando poder, vas retomando el poder que a veces tienes la impresión que se ha perdido. Sí, yo creo que de hecho de una pregunta bastante complicada que a todos nos parecía grande, que lo es, por lo menos hemos encontrado un primer peldaño, ¿no? Sobre el que empezar a apoyarnos. Desde el individuo podemos hacer algo. Es suficiente pequeños gestos domésticos que nos ayuden a alzar la voz y recuperar los espacios públicos, me parece importante, ¿no? O la palabra pública, ¿no? Y utilizarla para pensar en colectivo, todo esto, ¿no? Me parece bonito porque hay una cosa que has dicho, así un poco ya cerrando esto, parece que lo que importa solo soy yo, ¿no? En esa idea del yoísmo ese del que hablábamos, autorreferencial y tal, pero en realidad tu ser importa mucho más. Un ser político puede hacer algo
y va haciendo algo a gotitas, ¿no? Un yo alienado y completamente autorreferencial no hace nada. No hace nada. Bueno, Entonces, alimenta su yo. Alimenta su yo y un sistema de, bueno, como el que hemos diagnosticado. Pues yo creo que vamos a brindar, ¿no? Vamos a ir cerrando este episodio y vamos a brindar. Os echo y... un poquito aquí. Si quieres más, luego te pongo más. Necesitamos para bus. Necesitamos para bus. Que espero, Carlos, que te haya gustado, te haya resultado placentero y gozoso esta conversación poco socrática. Bueno, pues un brindis. Gracias por la invitación. Carlos. Gracias. Salud y sosiego. Y invitamos a nuestros oyentes en casa a que nos acompañen en el próximo banquete. Hasta la próxima. Hasta luego. Salud.